Bueno, buenas tardes a todos, aunque ya os he saludado. Otra vez tenemos con nosotros a un gran profesor de antropología, a Armando González Martín, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, donde da clases de máster de antropología y también da clases de biología, ¿no? Grado en biología. De grado de biología. Sabe muchísimo sobre antropología y como Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares nos interesa mucho de cómo se trabaja realmente en la ciencia, las cuestiones de antropología, las cuestiones de los huesos, cómo se divide, en qué departamentos y cómo es la historia del estudio antropológico de los restos de nuestros antepasados. Entonces damos un aplauso a Armando González. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un placer reunirme otra vez con ustedes aquí y bueno, hoy tengo intención de contarles algo ligeramente distinto a las cuestiones de las que les hablé en la anterior ocasión. Porque en aquel momento pues creí que lo más interesante era plantear algunas de las ideas básicas que guían nuestros estudios y nuestra disciplina. Y hoy, con este título que me proponían, ¿qué pasa dentro del laboratorio?, pues he decidido que lo mejor era contarles de verdad en qué consiste nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos encima de la mesa, cuáles son nuestras dudas y cuáles son nuestras problemáticas. Espero que les resulte interesante lo que les voy a contar a continuación. Bueno, en la ocasión anterior, si soy capaz de pasar la diapositiva, terminaba mi presentación presentándoles a mi equipo. Por supuesto, el trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo individual. Yo me puedo llevar el mérito de venirles a hablar hoy aquí, pero no podría hablar de nada si no tuviera detrás a una serie de personas que son mis colaboradores y mis compañeros con los que trabajo mano a mano día a día. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ellos, pero antes de nada hay que empezar por el principio. Y por el principio es ¿qué es esto del LAP? ¿Qué es esto del Laboratorio de Poblaciones del Pasado? Bueno, pues el Laboratorio de Poblaciones del Pasado, que se esconde detrás de ese logotipo, un poco siniestro, pero bueno, como en nuestro mundo, esto a los jóvenes les gusta mucho, estas cosas de los esqueletos, van vestidos siempre con esqueletos y esas cosas. Realmente el Laboratorio de Poblaciones del Pasado lo que es un grupo de investigación. El grupo de investigación que está dentro del registro de grupos de investigación de la propia universidad. Es decir, la universidad lo que hace es buscar aquellos conjuntos de profesores que llevan una actividad en común y digamos que les da una entidad como conjunto, como grupo. El nombre es ese, grupo de investigación. Tenemos una matrícula, como ven ahí, este C143 nos identifica como parte de la Facultad de Ciencias y somos, ya digo, parte de lo que la universidad reconoce como un conjunto de profesores que trabajan juntos con unos objetivos comunes. Claro, para llegar aquí la historia ha sido un poco larga y yo me voy a tomar la libertad de al menos hacer una historia mínima de cuál es la situación o cuál ha sido la situación, incluso remontándome a tiempos anteriores a que yo tuviera mis ideas o mis pensamientos dentro de esto. Como suele ser habitual en estas conferencias, yo les voy a invitar a que se suban conmigo a esta nave, que es nuestra máquina del espacio y el tiempo, a la que siempre invitamos a las personas que vienen a escucharnos las conferencias, que se suban porque vamos a empezar a ir en el tiempo adelante y atrás y a movernos de un sitio a otro. Así que abróchense los cinturones, vamos a empezar con este viaje espacio-temporal en nuestra máquina del tiempo. Nos vamos a remontar a los años 80, a mitad de los años 80, cuando salta a los medios de comunicación la aparición de un cementerio en la ciudad de Murcia, en una obra civil, en una obra de un edificio, en una manzana de casas. Al hacer la excavación para levantar el edificio nuevo, pues empiezan a aparecer una serie de esqueletos que, como ven aquí, pues pasaron primero a los periódicos locales, fueron cobrando cada vez más importancia y poco a poco acabaron llegando a los periódicos nacionales. Ahí tienen El País de agosto del año 84, en el que ya se hablaba de hasta 400 individuos de ese cementerio musulmán. Esto, por supuesto,
yo todavía no había empezado con estas actividades, yo era un estudiante todavía de los primeros cursos, pero sí tengo que decir que todo esto se puso en marcha gracias a la tarea de dos personas. La primera es Cristina Bernis, que fue mi directora durante muchos años, ahora ya actualmente retirada, fue catedrática de antropología en nuestra universidad y, como pongo ahí, la entonces joven universidad, la Universidad Autónoma, va a cumplir en el próximo año 50 años. En esta época tenía solo 15. Era una universidad muy nueva, de muy reciente creación y estaba cogiendo impulso y, bueno, pues Cristina en ese momento estaba empujando por la línea de trabajo de la antropología. La otra persona que formó este maravilloso tándem fue Julio Navarro Palazón. En la época él hacía el papel de arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Murcia y fue el primer interesado en que esos esqueletos de verdad pasaran a la comunidad científica como fuente de información. Así que gracias a este tándem que se formó entre una antropóloga y un arqueólogo, pues arrancó la actividad del estudio de los restos óseos humanos en nuestra universidad. Yo no quería dejar de hacerles este pequeño homenaje aquí, porque es verdad que si no hubieran puesto en marcha este trabajo, por primera vez en España los antropólogos y los arqueólogos trabajaban desde el campo juntos de la mano, pues jamás hubiéramos podido llegar a estar hoy aquí, ni hubiera formado el grupo de investigación, ni yo tendría mi doctorado, ni impartiría clases sobre este tipo de materias. Bueno, lo que tenían realmente era un conjunto de esqueletos, todos con un ritual muy concreto, en decúbito lateral derecho, todos orientados igual, sin estructuras funerarias, no había realmente tumbas, sino que aquello eran fosas excavadas solamente en la roca y sin distinción entre esqueletos. Todo eso cumple perfectamente con lo que mandan los preceptos coránicos para el entierro de los musulmanes. Así que parecía clarísimo que, a la vista de estas imágenes que les voy mostrando, lo que teníamos en las manos era un cementerio musulmán. Cementerio musulmán que, según avanzó la obra, fue creciendo y creciendo y creciendo y actualmente, pues lo que hay en nuestro almacén, les puedo decir que el último número de enterramiento, que no de individuo, porque individuos hay más, pero la última unidad de enterramiento tiene el número 1086. Claro, eso es un volumen de información grandísimo. Eso aporta mucha información a la historia de la propia ciudad de Murcia y a la historia medieval española. Bueno, me queda por presentarles a un miembro del equipo más. Ahí a la derecha tienen justo el que está de frente, el que está mirando de frente es Francisco Robles, que era el que no aparecía en la fotografía anterior y que él sí participó directamente en la excavación de estos restos y acabó siendo el codirector de mi tesis doctoral. Aparte de buen amigo, pues también merecía la pena hoy traerle a colación. Bien, fíjense ustedes que en todo este contexto nadie se esperaba lo que venía a continuación. Y lo que venía a continuación es que rápidamente se tomó conciencia de los problemas éticos de nuestro trabajo. Porque es que nosotros también tenemos una ética de la investigación. Resulta que no todos los grupos culturales son igualmente de buenos receptores a la hora de aceptar que alguien trabaje sobre los enterramientos de ese grupo cultural. Y nosotros, pues en el mundo medieval español, conocemos la España de las tres culturas. Sin embargo, no conocemos muy bien los esqueletos de las tres culturas. De manera que, en cuanto esto salió a los medios de comunicación de masas, empezó a haber protestas por parte de la comunidad musulmana. Protestas, además, que llegaron lejos, porque llegaban a página completa a periódicos de tirada nacional. Y además con mensajes, algunos bastante intimidatorios. No toquéis a nuestros muertos. Esto, en el momento, fue muy chocante. Hoy yo ya tengo que decir que la ética en la investigación forma parte, pues, de la primera lección que le damos a esos estudiantes de máster. Porque les ponemos casos, evidentemente, de ficción, casos ficticios, pero en los que les planteamos situaciones de este estilo. ¿Y si fueran ellos mismos los que tuvieran que decidir sobre si es conveniente o no alterar los enterramientos de alguno de sus antecesores?
¿Se imaginan ustedes la situación que les ponemos hipotética a los estudiantes, que es que el cementerio de la Almudena, que todos conocemos aquí en Madrid, en el que hay enterrados millones de personas, no resistiera un día a la presión urbanística y hubiera que desmantelarlo? ¿Piensan que toda la ciudad de Madrid estaría de acuerdo en aquello? Seguro que aparecerían también este tipo de fenómenos y no tiene que ver exactamente con una tradición cultural, el caso es con los musulmanes, pero el mismo caso se produce con los judíos, con los cristianos, y depende un poco de cuál sea el contexto concreto. Para nosotros es una suerte porque los esqueletos de tradición musulmana, donde sí que no se pueden tocar de ninguna manera, es en los países que todavía mantienen esa tradición cultural. Los países musulmanes no dejan tocar ningún enterramiento musulmán. Nosotros en España tenemos la suerte de haber sido durante 7 siglos musulmanes y ahora sí tener esa posibilidad de alterar estos enterramientos. Pero, bueno, quería traer esta cuestión al principio porque me parece que, bueno, no sé si todo el mundo es conocedor de este tipo de pegas, pero de vez en cuando también rodea nuestro trabajo el que tengamos que dar alguna explicación a la comunidad de origen de nuestro material de estudio, y con eso no lo quiero deshumanizar, porque evidentemente eran personas, pero sí muchas veces hay que dar alguna explicación para que bueno, pues sea bien recibido nuestro trabajo. Bueno, esto se solventó y con el paso de los años, pues el estudio de esta colección, de esta serie, acabó dando lugar pues, a la defensa de varias tesis doctorales y a que varias personas, primero Antonio Grandi en el año 92, luego el propio Francisco Robles, el de la imagen que les acabo de enseñar en el 97, y yo mismo en el año 99, defendiéramos nuestras tesis doctorales, las 3 dirigidas por la doctora Bernis, y llegáramos a documentar esta colección bastante bien. Probablemente una de las colecciones mejor conocidas de todo el mundo medieval a nivel mundial. No en todas las colecciones se han hecho varias tesis doctorales. Ya está la 4ª leída, y la 5ª se presentará, si no hay ninguna catástrofe, el día 16 de este mes. 5 tesis doctorales sobre una colección es haber hecho mucho trabajo y sacar mucha información. Bueno, y por ir rápido en esta historia mínima del laboratorio, pues decirles que a partir de 2007, como he puesto ahí, nos vamos haciendo mayores. Mayores ya éramos, lo que pasa es que empezamos a cobrar otro tipo de protagonismo. Empezamos a cumplir otro tipo de papel dentro de la universidad. Uno de los que aparecía en la foto original es Manuel Campomartín. Hoy no nos acompaña, pero estuvo en la vez anterior que viene aquí. A este señor, que es un sabio, sí que le tienen que invitar algún día a hablar aquí, porque él sí que sabe. Pero él sabe de un tema muy concreto, que es lo que tiene que ver con la medicina, la salud y la enfermedad. Él es un especialista en la enfermedad en tiempos antiguos. Su papel es el de clínico colaborador docente. Yo me imagino que habrán ido alguna vez al médico y habrán encontrado que el médico tiene ahí unos estudiantes tutelados que muchas veces miran las cosas en el móvil ya con las tecnologías modernas. Pues ese tipo de papel es el que él cumple en el Departamento de Medicina de nuestra universidad. El segundo, por veteranía y por edad, pues me toca ser a mí, que tengo una plaza de profesor y doy muchas clases y tengo muchas tutelas académicas y tengo muchos papeleos y muchas cosas que hacer, pero me toca encabezar o liderar un poco el grupo este de investigación por ser el profesional más antiguo. Y en tercer lugar, pues Óscar Cambra, que no ha podido acompañarnos hoy también. Me hubiera gustado que estuviera aquí porque vamos a hablar mucho de la parte joven, que es la que pone en marcha las nuevas líneas de trabajo, esas que nos están dando tan buenos resultados. Él todavía tiene la categoría como interino, pero espero que muy pronto esté también como miembro de la plantilla de pleno derecho y a tiempo completo. Así que el más joven de los 3. Los 3 somos los que formamos el grupo, este grupo C143, que realmente lo que tiene como ingrediente es esta página web. La página web, pues bueno, tiene un aspecto igual un poco moderno, un poco convencional, pero realmente los apartados que hay dentro son muy normales. Si tienen curiosidad, les he puesto ahí la dirección, pueden visitarla y empezar a pinchar por todos estos dibujitos que hay por ahí, porque todos tienen un contenido debajo, pero yo voy a ir describiendo un poco qué es lo que hacemos. En total estamos los 6
los 5 de la primera foto y Francisco Robles, ahí cada uno cumpliendo nuestro papel dentro de ese grupo de investigación. Bien, vamos a volver a subirnos después de esta historia mínima a la máquina del tiempo y vamos a empezar a darnos un pequeño paseo por las líneas de investigación. ¿Realmente a qué nos dedicamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros tenemos muchas pequeñas cosas que van juntando eso, que forman parte de la especialidad de cada uno. Cada uno cuando entra al laboratorio hace cosas ligeramente distintas. Yo voy a hacer un recorrido en general sin achacar unas cosas a unos y a otros, porque más o menos todos estamos vinculados al trabajo general, pero ya digo que cada uno tiene más protagonismo en una u otra cosa. Por ejemplo, una cosa muy interesante es lo que tiene que ver con la antropología de campo. Ya han visto esos enterramientos y cómo yo los he descrito. Los he descrito que estaban en una posición y en una disposición concreta, y eso es lo que nos da una idea de que lo que tenemos delante es unos restos de una población, de una tradición cultural concreta. Pero hay muchas más cosas que hay que saber de eso. Para eso les he traído un ejemplo de otro cementerio musulmán, en este caso de la ciudad de Baza, en la provincia de Granada, que excavamos en el año 2005 y que también tenía varios centenares de tumbas con este mismo patrón. Si yo les pongo ese esqueleto, pues seguramente me dirán, bueno, pues un esqueleto también en esa posición, tumbado, apoyado sobre el lado derecho, enterrado en una orientación concreta, pero fíjense ustedes que ahí debajo, si soy capaz de encontrar el puntero, ahí debajo hay un marco que rodea algo y unas flechas. ¿Por qué hemos hecho eso en esa fotografía? ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, pues lo que teníamos fue esto que les pongo en esta otra imagen. Al excavar el esqueleto, nosotros vimos que aquí había unos fragmentos óseos que nos llamaron la atención. Realmente, hasta que no levantamos algunas partes anatómicas, como esta cadera, la cadera del lado derecho, no nos dimos cuenta que aquí este pequeño fragmento es un fragmento de un cráneo. Y esto que hay aquí es un bebé. Esta mujer fue enterrada embarazada. Por supuesto, no sabemos si su muerte tiene alguna relación concreta con el momento del parto, pero es probable, porque el parto en estas épocas debía ser una fuente de mortalidad importante. Y logramos reconstruir, a partir de este fragmento que estaba justo en la salida del canal del parto, que lo que había ocurrido aquí es que el feto se había desplazado posteriormente a la muerte de la mamá y el bebé, y se había desplazado todo en conjunto y había quedado depositado en esa posición que nada tenía que ver con la posición original. Este trabajo es el que probablemente ilustre mejor cuál es nuestra competencia en este tema de la antropología de campo. Nosotros tenemos que, delante de un enterramiento, leer el enterramiento. Tenemos que interpretar qué es lo que tenemos delante, qué ha pasado, cómo se ha llegado al estado de cosas que encontramos y hacer una reconstrucción dando marcha atrás. No siempre es posible llegar a conclusiones. Hay muchas veces que nos quedamos pues, sin saber realmente cuál ha sido el recorrido. Este caso ya les digo que ilustra muy bien hasta qué punto hay que tener cuidado a la hora de excavar un esqueleto, de destaparlo y recogerlo, porque muchas veces podemos perder evidencias de casos que son muy particulares. Casos de esqueletos de mujeres embarazadas en todo el registro arqueológico nacional, pues puede haber entre 10 y 20, no muchos más. Si nosotros hubiéramos ido deprisa, no hubiéramos tenido la calma suficiente o no hubiéramos sabido leer bien los enterramientos, seguramente esto nos hubiera pasado desapercibido. Bien, otra línea de trabajo que tenemos es la propia de osteología y en particular la osteología infantil. Yo me dedico a los restos infantiles. Yo soy uno de los pocos, en España somos media docena y en el mundo no somos muchos más, que hemos centrado nuestra atención en cómo es el crecimiento y el desarrollo en poblaciones antiguas a través del estudio del esqueleto. Para eso lo que hay que hacer es saber mucha anatomía. Así que cuando nosotros nos encontramos con los jóvenes, les tenemos que insistir mucho y les tenemos que apretar mucho para que estudien mucha anatomía.
La anatomía es la que nos sirve para ver pues, cómo se produce todo este desarrollo desde las etapas más tempranas de nuestra existencia hasta que tenemos la forma del cuerpo de un adulto y cómo estos huesos van cambiando de forma, como se aprecia en esta imagen, con el paso del tiempo. Estos son horas de laboratorio, pero realmente es la base fundamental para todo el resto de líneas de trabajo que hacemos. Conocer muy bien cuáles son las particularidades del esqueleto. En el caso mío, que me interesa el desarrollo, conocer cómo es el esqueleto a cada una de las edades y a partir de ahí hacer un trabajo de campo que sea correcto para recoger bien las evidencias y entonces poder llegar más lejos a los estudios. Digamos que estas son las dos claves fundamentales de nuestras líneas de investigación. Luego hay una cosa que también me interesa a mí en particular, que es lo que llamamos paleodemografía. Cuando empezamos a tener colecciones grandes, como esta de 1000 individuos, 1000 y pico de enterramientos, empezamos a poder hablar de cómo era la dinámica de aquellas poblaciones, cómo se morían, cuál era la edad a la que se morían más frecuentemente, cuál era su esperanza de vida, cómo era la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad con el paso del tiempo. ¿Había alguna alteración que marcara esas etapas? Y realmente lo que tenemos que hacer como punto de partida de este tipo de estudios demográficos, el calcular los parámetros de la población, pues es ver lo que representa esta imagen, una distribución por grupos de edad del número de individuos que tenemos en cada enterramiento. A cada individuo que recuperamos le tenemos que dar una edad de muerte, le tenemos que dar un sexo y le tenemos que dar una talla. Y esas tres dimensiones básicas, esas tres variables básicas, son las que nos dan pie luego a hacer este otro tipo de estudios. Pasemos a otro mundo, que es el que les decía que trabaja Manuel Campo, que es el que tiene formación en medicina y es el verdadero especialista, que es el aspecto de la paleopatología. La paleopatología es el estudio de la enfermedad en la antigüedad, pero no se trata de buscar el récord. Pues yo tengo la sífilis más antigua en mi almacén, o yo tengo la lepra de un sitio más desconocido. No, lo que queremos es entender qué le pasaba a la gente y cómo vivía. Les he traído un ejemplo muy particular que tuvimos la suerte de ver en el campo y luego poder interpretar en el laboratorio. Ahí ven un enterramiento, pues es un individuo jovencito, sería un chaval de unos 8 años o una cosa así. Y yo no sé qué les pareció a ustedes, pero a nosotros nos llamó mucho la atención la posición que tenía la cabeza, porque tiene la cabeza así ladeada. No parece que sea una posición muy normal. Esto ya, desde el campo, estas primeras observaciones ya nos hacen tomar ahí unas notas y decir, bueno, cuidado con este individuo que hay que mirarlo con calma a ver qué es lo que le pasa. Y lo que le pasaba cuando le hicimos todo el proceso de limpieza, reconstrucción y ese trabajo tan tedioso que hacemos nosotros, que muchas veces estamos horas y horas haciendo puzzles, pues vimos ese cráneo que, fíjense ustedes, en esta parte de abajo tenía una simetría enorme. No es un cráneo simétrico, es un cráneo que tiene la base del cráneo completamente inclinada. ¿Y esto qué es? ¿Cómo es posible que hayamos llegado aquí? Bueno, pues claro, hace falta un especialista en medicina dentro del equipo, porque si el especialista en medicina ha estudiado, y es el caso del nuestro, que sabe muchísimo, es un lujo contar con él, es capaz de traer una imagen como esta de un manual de medicina y de decirnos que lo que teníamos era una tortícolis congénita. La tortícolis congénita es algo que generalmente se da por algún tipo de traumatismo en el momento del nacimiento y que los médicos describen como tener la cabeza, como les he puesto antes, tener la cabeza atada a la clavícula. Afecta siempre al lado derecho. Bueno, les he traído aquí un resumen de lo que podía ser. Afecta fundamentalmente al lado derecho y se describe con esa forma, con esa frase que hay abajo. Los niños que duermen en posición prona están más cómodos cuando colocan el lado afecto hacia abajo, pero ese lado de la cabeza se deforma. Y eso era lo que nos habíamos encontrado nosotros. Un señor que probablemente tenía esa isquemia del músculo esternocleidomastoideo desde la infancia, desde el nacimiento, que le había acabado produciendo una deformidad en el cráneo. Para eso, pues,
tuvimos la suerte de haberlo apreciado en el campo, de haberle podido dedicar el tiempo necesario al estudio. Ese cráneo que les he mostrado antes, les aseguro que yo lo construí, lo reconstruí varias veces, porque pensaba que el error era mío, de la propia reconstrucción del caso, y no, siempre estaba igual de deformado y aquello no había manera de ponerlo en una posición correcta. Y realmente lo que teníamos era pues, un testimonio de una enfermedad muy poco común en este tipo de restos. Vamos a ir con las líneas de trabajo más modernas, que tienen sus particularidades que ahora les contaré. Y la primera de ellas es la composición química. Durante muchos años, los que somos más mayores, pues nos hemos dedicado a ver los huesos por fuera, cómo son, cómo era su anatomía, cómo era su morfología. Y ahora ya los jóvenes pues nos han convencido de que hay que mirarlos también por dentro. Y esto de mirarlos por dentro pues se puede enfocar de muchas maneras. Y la primera es cómo están compuestos los huesos. La composición química de los huesos nos exige coger un fragmentito, unas veces más grande y otros más pequeños, depende del análisis, hacerlo polvo, o sea, destruirlo por completo, para luego sacar lo que suele ser la fuente más habitual de información, esa pasta marrón que se ve ahí, que es ni más ni menos que un extracto de las proteínas del hueso. Las proteínas del hueso, fundamentalmente hay varias, pero la más numerosa, la más abundante, es el colágeno. A partir del colágeno, nosotros podemos tener la fuente de información que nos posibilita hacer dos análisis muy concretos. El primero son las dataciones de carbono. Ahí tienen un ejemplo de una gráfica de carbono 14. Ese individuo tendría una edad que estaría o procedería de una época que está marcada por esta parte, que es en donde los picos de la probabilidad de encontrar al individuo son mayores. O sea, tenemos a alguien de más o menos 1000 años. El segundo análisis que nos permite hacer esta pasta marrón del colágeno es lo que llamamos los análisis de paleodietas. El contenido en carbono y nitrógeno de esta pasta puede dar lugar a ciertas diferencias en función de cuál haya sido la nutrición del individuo durante su vida. El hueso además cambia con el tiempo, es decir, que en función de qué elemento de los huesos o de los dientes cojamos, podemos ver qué comía el señor cuando era niño, qué comía cuando era jovencito o qué comió en los últimos 10 años. Y colocarle en este tipo de gráfico que nos dice si lo más frecuente era que recurrieran a los recursos marinos, a los recursos terrestres, o si están más arriba eran más carnívoros o más abajo más herbívoros. Claro, tipificar a los individuos de las distintas poblaciones en este tipo de análisis lo que nos permite es saber si eran más o menos ricos. Porque la gente muy rica tenía mucho mayor acceso a la proteína animal, comía más proteína animal. La gente con menos recursos pues comería más pasta de trigo y de cereal y mucho menos cantidad de carne en proporción. De manera que aquí tenemos uno de esos pocos indicios que nos da idea de cuál era la posible posición social de nuestros individuos. La sociedad se refleja difícilmente en los huesos, pero si hay algunos de estos análisis, comerían mejor los ricos que los pobres, comerían más carne, probablemente. Aquí, con este tipo de análisis, podemos colocarlos de una manera o de otra. El problema que tiene esto del colágeno, y alguna técnica más de las que les voy a contar, es que son técnicas destructivas. Piensen ustedes que al principio les he dicho que algunas comunidades culturales pues, no están muy de acuerdo en que desenterremos sus muertos. Mucho menos van a estar de acuerdo en que cojamos un hueso o un diente, un trocito, y lo hagamos polvo, y lo machaquemos, y lo demos un tratamiento químico y lo metamos en una máquina, a ver qué da. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque además, en el fondo, estos huesos son nuestro patrimonio cultural, no podemos destruirlos gratuitamente. Así que les cuento una cosa que estaba preparando estos días de atrás a sabiendas de que esta mañana iba a estar metido en esto. Esta mañana hemos llevado a hacer unos análisis de estos destructivos a una investigadora, en concreto, que se dedica a los análisis moleculares, y hemos tardado mucho en llevárselos porque lo primero que hemos hecho ha sido esto otro.
Ahora estamos en el siglo XXI y disponemos de técnicas para destruir el hueso, el fragmento de hueso, pero no por ello perder el propio hueso. Esto es un reportaje de fotografías que permite hacer esto de aquí arriba, que es una reconstrucción tridimensional. Esa reconstrucción tridimensional me permite ir a una impresora en 3 dimensiones, una impresora 3D, y hacer una réplica perfecta del hueso. Y antes de destruir cualquier fragmento, lo que hacemos es tomar este tipo de precauciones. Siempre que vamos a destruir un hueso o un diente, hacemos un protocolo a base de escáneres o, como en este caso, a base de fotogrametría, que es la técnica que permite la reconstrucción en 3 dimensiones a partir de una colección de fotografías tomadas en distintas orientaciones. Con esto no tenemos el hueso original, no, pero tenemos una réplica perfecta. Seríamos capaces de sustituir el hueso por su réplica, si fuera necesario. Y no comprometemos la información que nos pueden permitir obtener los análisis químicos y los análisis moleculares. Bien, otra técnica que también es destructiva, pero que nos está dando unas posibilidades nuevas muy interesantes, es la que denominamos paleohistología. La histología es el estudio de los tejidos del cuerpo humano y siempre le ponemos el paleo cuando de lo que hablamos es de cosas antiguas. Hacemos cortes histológicos en la sección de los huesos. Esto que tienen aquí es un fémur. Bueno, pues esto es el aspecto que tiene un fémur cuando uno lo corta y lo mira a un microscopio. Si nosotros somos capaces de tener muchas muestras de este estilo y cada uno de estos roscos, como los llamamos nosotros en el laboratorio, lleva cientos de fotografías, porque son fotografías de microscopio, podemos establecer comparaciones entre unos individuos y otros. Y podemos ver cómo es ese tejido, cuánto de masa ósea tiene y cuánto de hueco, de aire. Podemos ver qué tipos de tejidos hay y cómo esos tejidos van cambiando con la edad, con el desarrollo, y además con determinados instrumentos ya un poco más particulares, podemos ver cuál es la composición y cómo la composición cambia. Resulta que esta información no la teníamos muy clara antes de empezar a hacer esto con los huesos arqueológicos, pero es que, claro, no se puede experimentar muy fácilmente con hueso. Nosotros no podemos disponer de hueso de humanos, ni se lo podemos quitar a los humanos vivos, ni nadie aquí seguro estaría de acuerdo con que nosotros fuéramos a los cadáveres a coger muestras de este tipo. La vía de estudiar individuos arqueológicos sí nos permite hacer estos estudios. Y resulta que esto no estaba muy bien conocido. En humanos no conocíamos muy bien cómo eran los cambios en el tejido con el desarrollo. Y ahora, gracias a usar huesos arqueológicos, pues estamos haciendo una serie de análisis que, para fortuna nuestra, pues nos están llevando a las grandes revistas de gran difusión de los estadounidenses, que nos permiten pues ganar muchos puntos y coger mucho ímpetu en nuestras carreras profesionales, que es una cosa que siempre es muy interesante. Pero es que además estamos aprendiendo a hacer las series ontogenéticas de cómo cambia el tejido de los huesos humanos a lo largo del desarrollo, cosa que ya les digo que no estaba hecha. Uno no puede conseguir un hueso de un humano muy fácilmente, y aquí tenemos muchísimos. Hemos empezado a utilizar estos huesos arqueológicos para cuestiones ya aplicadas mucho más cerca de lo que nosotros trabajamos, que es el mundo de la biología. Nosotros estamos en el mundo de la biología y somos un poco pintorescos hasta que hacemos este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos sí nos colocan mucho más en la correspondencia, lo que corresponde con un departamento de biología. Todas estas técnicas destructivas tienen como objetivo último separar muy bien qué son las particularidades del propio hueso y qué tiene que ver con ese mundo de la tafonomía y la preservación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso es todo lo que le pasa a un hueso desde el momento en el que el individuo se muere y hasta que nosotros lo encontramos. Primero, desde que se muere hasta que queda en el depósito en el que se descompone el cadáver. Y luego, desde que la composición del cadáver se ha puesto en marcha hasta que nosotros lo recuperamos. Así que
todo lo que les he ido contando ahora sobre los análisis químicos y los análisis destructivos y las técnicas histológicas, lo que nos permiten es observar esto y decir qué ha pasado aquí. Este señor se murió, llegó aquí, le colocaron, no le colocaron, cubrieron de tierra toda su tumba o realmente estaba enterrado dentro de algún tipo de ataúd, su descomposición se dio en un espacio vacío o realmente era una fosa llena de tierra, colmatada. A partir de este tipo de estudios tenemos otras posibilidades para interpretar esto. Bueno, todas estas líneas de investigación realmente a donde nos han llevado pues es a participar en una serie de proyectos y de informes e incluso algunos contratos con las empresas que seguro que les apetece mucho más escuchar que estos rollos tan técnicos que he contado hasta ahora. Súbanse de nuevo a la máquina del tiempo, que ahora vamos a pasear de un lado al otro. Por empezar, por orden inverso, el último proyecto de investigación en el que nos hemos visto vinculados tiene que ver con la historia medieval y está desarrollado por investigadores. Y estos investigadores nos han llamado a nosotros para decir, oye, nos ayudáis porque queremos hacer un trabajo sobre el príncipe. El personaje del príncipe medieval no tiene por qué ser un príncipe, sino simplemente una figura destacada, puede dar ciertas informaciones sobre de qué manera el tratamiento funerario que se daba a estos personajes relevantes acababa traspasándose al resto de la población. De manera que los historiadores nos han pedido colaboración y todavía, esto ha empezado en enero de este año, este proyecto, así que todavía no hemos tenido oportunidad de participar, pero ellos tienen mucha confianza en que nosotros les vamos a decir todo sobre los príncipes que van a estudiar. Y probablemente lo que pase es que nos encontremos delante de, algún día próximamente, delante de uno de esos esqueletos que yo llamo con nombre y apellidos. Eso es una cosa que a todos nos llama mucho la atención y que a todos nos gusta mucho, que también es muy comprometido, porque muchas veces lo que tenemos delante pues es el cadáver o los restos óseos de un señor que ha sido pintado en determinados cuadros o del que hay crónicas, conocemos cómo ha sido su vida y nosotros pues tendremos que ver hasta qué punto lo que nosotros tenemos ahí en esas circunstancias se adapta a esas crónicas o a esos retratos o a esas imágenes que se tienen del personaje. Yo les puedo decir que bueno, pues algunos colegas míos pues han estado vinculados a trabajos que son muy conocidos. Si yo hablo de Cervantes, de Quevedo, de Velázquez, en el de Velázquez me tocó a mí formar parte del asunto, en otros no he estado vinculado, pero bueno, todos sabemos que se han buscado esos esqueletos, que en algunos casos se han encontrado, que se ha podido hacer una relación entre la historia y lo que se conservó allí, y creemos que nuestro vínculo con los historiadores en este trabajo pues probablemente nos lleve a una situación de esas. Así que nada, yo espero que no sea una cosa demasiado popular y que no haya mucha televisión y esas cosas, que generalmente no es muy fácil trabajar en esas condiciones. Bueno, creo que tengo que hacer un poco de publicidad porque como esto está financiado por el ministerio correspondiente, pues no sé, le agradeceré al ministro del ramo que nos haya apoyado económicamente. No, estos son proyectos del Plan Nacional de Investigación, tienen todos los avales y además tienen financiación pública. El segundo trabajo que tenemos entre manos también ha empezado ahora recientemente, pero esta es continuación de otro proyecto de investigación anterior y tiene que ver con el noroeste peninsular, con la zona de Asturias. Nosotros hemos trabajado mucho en Asturias, ahora les contaré algunos de nuestros trabajos allí, y de la mano del grupo de investigación Arqueos estamos en un proyecto que se denomina Asturmetría. Es aplicación de técnicas científicas a todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos de la región. Y como ven ya en esta imagen, aquí tienen a esta mujer que es la investigadora con la que he estado esta mañana hablando, porque su especialidad me viene muy bien para que me ayude a obtener determinadas conclusiones, pero ella también es conocedora de cómo es el trabajo de campo, también se ha agachado ahí, se ha manchado de arena con nosotros, y ya ven que aquí pues hay castillos, hay restos, hay cerámicas, hay algún tipo de imágenes, de planos, de reconstrucciones de las construcciones, pero ya en estos proyectos nuestro mundo forma parte
digamos, de pleno derecho. Para nosotros es una maravilla que los investigadores en historia cuenten con nosotros y que además piensen que nosotros tenemos mucha información que aportar. Ojalá cumplamos las expectativas y ojalá les podamos ayudar. Esta vez también se trata de otro proyecto con financiación pública, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y tenemos entre estos dos proyectos que les acabo de contar, pues 3 años de trabajo por delante, que esperemos que nos den mucha tarea, muchos frutos y, ¿por qué no, pocos dolores de cabeza, si es posible? Les vamos a contar más cosas, algunas más pintorescas y más divertidas y un poco más exóticas. Hace un par de años me vi obligado a subirme un avión y a irme a un sitio de esos lejanos en el que, como ven ahí un poco entre sombras, pues hay rascacielos de 800 metros. Les estoy hablando de los Emiratos Árabes Unidos, concretamente de Dubái, un sitio pues muy moderno en el que hay muchos petrodólares y muchísimos recursos. La verdad es que allí lo que haga falta, no hay límites, hacen esos edificios. Y vamos aquí a este pequeño piquito de aquí, que es la península de Omán, que es donde está el país. Emiratos Árabes es la costa del Golfo Pérsico en esa península de Omán, y concretamente en ese pequeño piquito de la península nos íbamos a centrar ahí en lo que marca ese círculo verde, que es la zona de trabajo de una misión española que lleva 20 años trabajando sobre la historia antigua de ese país, concretamente sobre un reino al que se llama el Reino de Magán. El Reino de Magán es un reino al que se atribuyen relaciones ni más ni menos que con el Valle del Éufrates y el Tigris, el Valle del Nilo y el Valle del Indo. Estamos en el origen de la civilización. Para nosotros vernos vinculados a un proyecto de esta importancia en un sitio tan particular del mundo, pues también es un absoluto privilegio. Así que agradezco al profesor Joaquín Córdoba y a la profesora Carmen del Cerro su solicitud para que trabajáramos con ellos. La cuestión es que nos hablaban de esa zona de ahí, el monte Bujáis, el Jebel Bujáis, en el que se han encontrado enterramientos desde hace muchísimos años. Hay una buena cantidad de enterramientos que estudia la misión alemana, porque aquí participan misiones de todo el mundo. Aquí hay australianos, japoneses, norteamericanos, y tenemos la suerte de que haya un equipo español y de que haya contado con nosotros. Aquí abajo tenemos el oasis de Almadán, el actual poblamiento, el actual sitio de poblamiento, y justo esa pequeña zonita de ahí abajo, Tuqueiba, es la parte del yacimiento arqueológico que excava este equipo español. Bueno, pues en Tuqueiba no hay ni un hueso. Entonces, ¿qué hacemos allí los antropólogos? Bueno, pues por primera vez me llaman para hacer un trabajo de antropología en el que no hay ningún hueso, pero sí hay algo que tiene que ver con las poblaciones del pasado. Ese área que les muestro ahí es una antigua fábrica de adobes. Los adobes están compuestos por una masa de barro, paja y agua que hay que amasar continuamente para utilizarlo para las construcciones. Evidentemente son aptos en los sitios donde hay poca humedad, donde llueve poco, y aquí estamos en pleno desierto de Arabia, o sea que no hay ninguna pega al respecto. Resulta que toda esta zona gigante, esto es aproximadamente como un campo de fútbol sala, tiene 30 o 40 metros de largo, es una zona grande. Toda esa zona, como les decía, está llena de pisadas de individuos de hace entre 4 y 5.000 años que fabricaban amasando con sus pies la pasta para fabricar esos bloques de adobe que luego pasaban a las construcciones. Así que no tenemos ni un hueso, pero tenemos una imagen perfecta de los pies de los individuos de hace 4 o 5.000 años, que nosotros estamos estudiando con mucho esfuerzo, porque eso no es fácil, pero casi huella a huella, mirando las medidas y mirando la orientación, pues hemos llegado a aplicar algunos de nuestros métodos, porque también hay antropometría del pie, por supuesto, sino que se lo digan a los fabricantes de zapatos, que saben muy bien cuántos tienen que fabricar de cada tamaño, para que las tiendas no estén desabastecidas. Pues aplicando esto, por ejemplo, hemos visto
que entre las huellas de la... Vuelvo atrás a la imagen anterior. Entre las huellas esas hay las de algunos niños que podían estar entre 4 y 10 años. Evidentemente nosotros no podemos demostrar que los niños participaran del trabajo de amasar los adobes, porque a lo mejor produjeron esas huellas jugando. No podemos llegar a una conclusión tan atrevida, pero sí sabemos que probablemente aquí había un número muy limitado de individuos, unas 5 o 6 personas, entre las cuales había algunos niños, que eran los encargados de amasar este barro para fabricar los adobes. Estamos hablando de evidencias de hace, como digo, 4 o 5 mil años, la edad del hierro, y que han quedado cubiertas por la arena del desierto hasta que ha llegado este equipo de españoles a desenterrarlo. Esto fue objeto de una exposición muy interesante en el Museo Arqueológico Nacional hace pues, poco más de un año, en abril del año pasado, y esperamos que continúe la misión y, por qué no, también confiamos en que haya huesos algún día y que encontremos los huesos de estos fabricantes de adobes. Pero de momento estamos estudiando las huellas a ver si somos capaces de sacarle mucho partido y de sacar mucha información sobre ellas. No solo trabajamos en proyectos de investigación tan cercanos a nosotros, muy tan de humanos, sino que también hay vínculos por parte de algunos de nosotros pues con otras disciplinas que tienen que ver con nuestra formación o que nos quedan cerca, y dentro de eso pues también hay yacimientos paleontológicos. Esta imagen que les pongo es un yacimiento muy conocido, Las Ollas, en Cuenca, un yacimiento con unas características que ha permitido una preservación excepcional de restos de un montón de familias y de géneros animales, porque lo que ven ahí lo identifican, ¿verdad? Eso es una rana, ¿no? ¿Y esto? Un cangrejo, ¿no? Y esto es un individuo, no sé cómo calificarlo, de estos de la transición entre los dinosaurios y las aves. Uno de esos primeros dinosaurios que empieza a tener plumas. Bueno, pues alguno de nuestro equipo también participa en este tipo de trabajo, concretamente Óscar Cambra, que es quien se dedica a hacer estudios de preservación. Es decir, cómo han llegado esos individuos, esos organismos a permanecer ahí durante más de 100 millones de años. ¿Cuáles han sido las condiciones para que hayamos tenido la suerte de ahora, 100 millones de años después, poder estudiar este tipo de organismos? Ya digo que estos son pues, proyectos de investigación un poco colaterales, entre los que hay algunas cosas muy pintorescas. Por ejemplo, fíjense ustedes, estamos colaborando con el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Por qué? Pues porque a ellos les interesan mucho los biomateriales. Seguro que ustedes han oído hablar de los materiales bioactivos, de las prótesis, de materiales que se integran dentro del propio organismo. Ellos son interesadísimos en conocer cómo son los huesos por dentro. Entonces nos piden ayuda porque ellos probablemente acaben utilizando nuestra información en el diseño de materiales que sirvan pues, para que a nosotros nos hagan una pequeña reparación de esas que nos hacen de vez en cuando, con una cirugía, y nos implanten algún material que se integre perfectamente en nuestro hueso, sobre el que nuestro propio hueso pueda crecer y nos restituya una de esas partes anatómicas que nos haya fallado en un momento concreto. Así que nos vemos inmersos también en proyectos que tienen que ver con la ciencia de los materiales, que es una cosa que en principio jamás yo soñaría con haber estado vinculado, pero sí es verdad que nos solicitan este tipo de colaboraciones. Nuestro conocimiento del tejido óseo, del hueso como parte orgánica biomineralizada, es lo que les sirve a ellos para, ya digo, para estos propósitos del desarrollo de nuevos materiales que puedan ser utilizados en estos temas quirúrgicos fundamentalmente. Bueno, les he dicho que les iba a hablar de Asturias y les voy a hablar de Asturias un poco con la disculpa de los contratos con las empresas. El mundo de la arqueología en un momento de la historia pues se profesionalizó porque había muchos sitios protegidos, porque había mucha obra civil y los sitios protegidos necesitaban un estudio antes de que se hiciera un túnel, un parking, un edificio o cualquiera de estas cosas.
Y en esas relaciones, pues nosotros hemos tenido mucha relación con esa zona del noroeste, y cuando empezamos a contar el número de intervenciones en las que hemos participado, pues empiezan a aparecer ahí estrellitas en toda la región del norte de León y de Asturias, que merece la pena que le demos un repaso, porque algunos yacimientos en los que hemos trabajado pues son muy interesantes. Por ejemplo, las termas romanas de Gijón. Yo no sé si conoces la ciudad de Gijón, pero en la península de Cimadevilla, que es donde estaba el casco antiguo, pues hay unas termas romanas que fueron utilizadas posteriormente como cementerio, una cosa que es muy normal en los restos romanos, que se reutilicen luego en tiempos medievales como cementerio. Para nosotros era una maravilla disponer, ya en tiempos tan antiguos como el año 97, que era cuando estábamos empezando de verdad a aprender a hacer estas cosas, en yacimientos que aparecían hasta en los sellos de correos. Esto ya era una cosa muy importante. Pero desde luego no es el único yacimiento importante en el que hemos estado vinculados. Tal vez el más destacado de todos sea este, Beranes. Yo les voy a enseñar aquí algunas fotos del trabajo de campo, porque nosotros participamos durante 3 años en la campaña de excavación, y en estas imágenes pues se ve a algunos de mis directos colaboradores y a algunos de los jóvenes miembros del grupo de investigación cuando hacían sus primeras campañas de campo y cuando estaban aprendiendo a hacer estas cosas. Bueno, en 2007 todo este yacimiento de Beranes acaba musealizado. Yo aquí hago un poco también de promotor turístico y les invito a que si pasan por Asturias pues vayan a visitar este museo, porque se van a encontrar esta instalación que es el reflejo de lo que fue una antigua villa romana con un montón de estancias en la que vivía un gran señor romano que dejó de utilizarse y con los años acabó convirtiéndose en un centro de culto y en todo este gigantesco cementerio lleno de restos en un estado de preservación excepcional. Esto, por supuesto, que nos ha dado lugar a más de 1000 individuos, que nos llena los almacenes, está todavía en estudio, tenemos todavía mucho trabajo pendiente, forma parte de ese trabajo, de ese proyecto Asturmetría del que les he hablado antes, y tenemos oportunidad de estudiar cosas tan maravillosas como enterramientos como ese. Fíjense cómo debajo hay un individuo adulto y encima se ha reutilizado esa unidad de enterramiento para meter a otro individuo, en la segunda ocasión infantil. Pero es que además son individuos que están perfectamente preservados, excavados por un equipo de arqueólogos de primerísimo nivel, con una mano buenísima y que han atendido todas nuestras sugerencias y todas nuestras limitaciones a la hora de hacer estos trabajos. Así que esperamos que esto nos dé mucho que hablar. De momento nos ha dado lugar algunas publicaciones, algunas de ellas muy recientes, y cuando nosotros con cementerios de estos hablamos con nuestros colegas de disciplina, pues nos toman muy en serio, porque en el trabajo ese que les muestro ahí, el número de individuos que se estudia es de 878. No todos los trabajos tienen 878 individuos. Eso requiere trabajar mucho, pero a cambio lo que hacemos es aproximarnos mucho mejor a cómo eran las poblaciones antiguas. En León también tenemos otro trabajo interesante, que es el que tiene que ver con la Basílica Paleocristiana de Marialba de la Ribera. Esto está muy cerca de León, 10 kilómetros al sur de León. Y cuando nos enseñaron este plano viene de excavaciones antiguas del Instituto Arqueológico Alemán de los años 70, nos dijeron, vamos a intervenir aquí. Y después, con la pinta que tiene esto, porque todo esto que ven aquí, todas estas líneas son enterramientos, lo único que vais a encontrar son enterramientos. Y en efecto, lo que aparecieron allí fueron muchos enterramientos que dieron lugar a que volviéramos a participar en los trabajos de campo y luego en los estudios de laboratorio y que llegáramos a algunas conclusiones pues, que tienen su interés. Fíjense que esto, que en principio parecía que era una iglesia, pero que no parece cumplir con todos los patrones de templo de culto cristiano, pues si se fijan en estos pequeños gráficos representan la proporción entre los individuos adultos y los no adultos, los infantiles. Pues fíjense que hay un gradiente y mientras aquí son mayoritarios los adultos, según vamos hacia la cabecera del monumento, son mayoritarios los infantiles. Este cementerio nos ha servido para ver que hay
3 tratamientos al menos dentro de nuestro propio rito de tratamiento funerario. Los cristianos diferenciamos a 3 tipos de individuos. Los adultos, que van al cementerio regular. Por debajo de los 7, 8 años, eso que llamamos los párvulos. Aquellos individuos que todavía no tienen capacidad de juicio por sí mismos, y que forman parte de un sector concreto del cementerio. Y en tercer lugar, una cosa que a nosotros nos ha hecho gracia llamar el limbo, que son los enterramientos de los bebés, de esa gente que nace a duras penas y acaba muriendo casi en el momento antes del bautismo, y que en los contextos cristianos va a partes muy concretas de las iglesias. Nos ha servido incluso para discutir a una comisión teológica que se juntó con el Papa del momento a discutir si existía o no el limbo, y nosotros salimos en las revistas de nuestra disciplina diciendo, claro, el limbo existe, si está en todas las iglesias. Todas las iglesias hay un sitio en el que están todos los bebés concentrados, y esos bebés parecen proceder de los bautismos de urgencia. Esos bautismos que se dan a los niños pues, que nacen con halo de vida justo y que se llevan a la iglesia, se bautizan y directamente se entierran allí en la propia iglesia. Fíjense, ustedes eran conscientes de que nosotros tenemos en nuestro rito cementerios estratificados por los grupos de edad. No es una cosa muy popular y nosotros lo hemos visto a través de esta información que vemos en la arqueología. Bueno, tengo que hablarles de muchas cosas y no quiero extenderme más porque quiero llegar al final que tenía preparado. En la misma península de Cima de Villa está la antigua tabacalera de Gijón, un edificio muy singular en el que se quiere hacer un museo ahora próximamente. Y por ser una cosa tan singular, ha requerido también, evidentemente, una intervención arqueológica, fruto de la cual han aparecido pues, algunos enterramientos y algunos con un patrón particular. Seguro que hay alguien aquí que sabe mucho más latín que yo y que puede leer esos párrafos. Pero la orientación particular de estos individuos lo que nos está diciendo es que son sacerdotes. Ustedes habrán oído la expresión con los pies por delante, ¿verdad? Eso de ir a un sitio con los pies por delante, ¿por qué uno va con los pies por delante? Pues va con los pies por delante porque en el momento de la resurrección nosotros nos vamos a levantar y tenemos que estar de cara al altar de la iglesia. Bueno, pues este individuo está orientado al contrario. Es el Señor que nos va a dar la cara a nosotros. Es un sacerdote. Simplemente lo único que pasa es que está colocado en sentido inverso del resto de enterramientos. Claro, en el edificio que les he enseñado antes, reconstruir cuál era la posición de la iglesia original para valorar cómo está colocado este individuo, pues lleva una serie de reflexiones. Y encontrar la cita en latín que dice que los sacerdotes se entierran en sentido contrario para dar la cara a los cristianos, que son los que se tienen que levantar y ver el altar de frente, pues nos ha costado, pero también hemos determinado una cosa tan particular como que resulta que los religiosos se entierran en sentido contrario. Les invito a ver por ejemplo, las exequias de cualquier papa, porque ahí se ve muy bien que ellos no van con los pies por delante, van a entrar en los templos. Ellos son introducidos en los templos con la cabeza por delante, al contrario que cualquiera de nosotros si somos objeto de un tratamiento funerario el día que nos toque. Bien. Podemos hablar de más cosas. Aquí en la Peña del Castro pues nos llamaron para que nos subiéramos ahí. Nosotros teníamos poca información de este sitio, más allá de que es un lugar en el que se hacen reconstrucciones históricas. Yo no sé si han oído hablar de esto, pero hay mucha gente que tiene por afición pues hacer reconstrucciones históricas. Entonces aquí vienen los señores, se visten de romanos y de castreños y hacen una reconstrucción de las peleas. Esto se hace en muchas épocas, pero vamos, aquí tiene la gracia esta. Nos llamaron para ver una serie de enterramientos que había en unos lugares de habitación que eran unos bebés también y que se planteaban si cabía la posibilidad que fueran algo con un sentido fundacional. El enterrar bebés en los entornos domésticos no es tan raro. Se ha hecho hasta el siglo XIX en el País Vasco. O sea que eso de enterrar al bebé que nace muerto o que muere nada más nacer debajo del alero, pues es una cosa
que los etnógrafos han documentado en muchos sitios, y nuestro trabajo pues es intentar reconstruir, como ven aquí en este esquema de la derecha, cuál era la posición en la que se colocó al individuo. Bueno, quiero ir terminando ya para contarles que, entre otras muchas cosas, pues también hacemos divulgación. Esto es un ejemplo de ello. Cada vez nos lo piden más. Nuestro servicio, bueno, nuestra unidad se llama concretamente de Cultura Científica, me trajo a la biblioteca de la Casa de Fieras hace apenas un mes también a hacer un acto de estas características, a explicar al público en qué consiste la ciencia y cómo hacemos la ciencia y a qué nos dedicamos. Así que decirles que es un gran placer estar aquí, que por supuesto pueden contar conmigo, que vamos, si hace falta no tendré ninguna pega en venir, y que de vez en cuando pues tenemos que hacer cosas que no son solo divulgación, sino que también es relación profesional, porque hay que organizar congresos, hay que convocar jornadas, hay que dar cursos y alguna vez incluso hay que apoyar económicamente a los congresos de jóvenes que nos piden una ayudita financiera para tirar para adelante. Así que, bueno, pues también participamos en esto. Pero no quiero terminar mi intervención sin hablar de lo que nos lleva más tiempo de todo. Pues nosotros estamos en una universidad y nosotros somos docentes. Lo de la actividad de investigación está muy bien, pero es casi para los ratos libres, porque nosotros lo que tenemos que hacer es formar a los jóvenes investigadores. Esa es nuestra tarea, y la dirección de trabajos de inicio a la investigación es probablemente lo que más tiempo nos lleva de todo lo que hacemos. Nuestros laboratorios están llenos de jóvenes veinteañeros que terminan su carrera, tienen que hacer un trabajo de fin de grado y luego un trabajo de fin de máster, y el que tiene posibilidad y consigue una financiación y tiene un buen proyecto, una tesis doctoral. Y tenemos un montón. Y como tenemos un montón y no les puedo hablar de uno detrás de otro, pues lo que he hecho ha sido traer un vídeo que nuestras jóvenes investigadoras, 3 de nuestras jóvenes investigadoras, han hecho a solicitud del servicio de la Unidad de Cultura Científica. La Unidad de Cultura Científica convocó un concurso de ideas y estas 3 señoritas pues hicieron un guión y elaboraron este vídeo con ayuda de un personal profesional, evidentemente, porque fueron seleccionadas entre estos grupos, y ahora pues les he preparado aquí en otra pantalla el vídeo para que lo vean, porque así tendrán la oportunidad de que se presenten ellas solas, que les digan en qué trabajan y, bueno, incluso que hagan algún chiste, que también se permiten hacerlo. Voy a ver si soy capaz de encontrar. Aquí está el vídeo. Bueno, el volumen ahora intentaré regularlo para que lo oigan correctamente. ¿Y dices que son antropólogas físicas? Ah, bueno, como Indiana Jones entonces. Creo que no es eso exactamente. Claro, porque Indiana Jones trabajaba con dinosaurios. En realidad, creo que trabajan con huesos humanos. ¿Con huesos humanos? Ah, vale, entonces como la chica de la serie policíaca, esa tan buena. ¿Y si les explicamos lo que hacemos de verdad? Nosotras estudiamos las poblaciones humanas del pasado. Nuestra historia ha sido construida por personas que vivían, se relacionaban entre ellas y con su entorno, e inevitablemente morían, rindiendo culto y dando sepultura a sus difuntos. Nuestro material de estudio, los restos óseos humanos, nos permiten trascender los libros de historia y encontrarnos cara a cara con el pasado. La muerte es un fiel reflejo de la vida, y a través de ella podemos interpretar quiénes eran, de dónde venían o cuál era su estilo de vida. En nuestra disciplina todo comienza en el campo. Cuando en las excavaciones arqueológicas aparecen restos óseos humanos, es importante contar con la presencia y colaboración de los antropólogos físicos. Recuperar todas las evidencias posibles en torno al enterramiento del individuo y del grupo es esencial, ya que toda la información que no sea registrada en este momento se perderá para siempre. Una vez recuperados los restos, empieza el trabajo sucio, que incluye la limpieza, el inventario, la reconstrucción, el siglado de cada elemento óseo y finalmente su almacenamiento.
Este proceso poco valorado es fundamental tanto para el aprendizaje de la anatomía como para las posteriores investigaciones. Doctora Molina, ¿qué opina sobre esto? Aquí tenemos un individuo de 29 años. Y sin duda se trata de un varón deportista. La causa de la muerte es debido a la alta actividad física y una mala alimentación. Esto no es real. La información que podemos obtener nunca va a ser tan precisa y categórica. Por ejemplo, ¿sabéis que no podemos conocer la edad que figura en el DNI? Nosotras trabajamos con la edad fisiológica, es decir, aquella estimada por el desarrollo del sistema esquelético. Así, en el caso de los individuos no adultos, realizamos una buena estimación de la edad gracias al periodo de desarrollo y crecimiento. En cambio, sucede lo contrario al determinar el sexo, ya que habrá que esperar a la maduración sexual, momento en el que el estudio de la pelvis ofrece una gran fiabilidad. La preservación de los restos y el uso de las metodologías adecuadas permitirá estimar aquello que los huesos sí nos pueden contar. Entre las líneas de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado, yo me dedico al estudio de los bebés arqueológicos, enmarcado en un proyecto de estudio de la estimación de la edad. Así, algunas de las metodologías que utilizamos son la medición de la longitud de los gérmenes dentales, que permiten, a través de unas ecuaciones de regresión, calcular unos rangos de edad bastante ajustados para este tipo de individuos. En el lab trabajamos tanto con individuos como con poblaciones. Por ejemplo, en mi última investigación he analizado una necrópolis de más de 200 individuos. En este caso, la idea es valorar el conjunto en grupos de edad y de sexo, a fin de comprobar si la población arqueológica se ajusta a un supuesto de mortalidad natural, en el que predominarían niños y ancianos en igual proporción de sexos. A partir de los restos óseos también podemos hacer aproximaciones microscópicas, estudiando la organización interna de los tejidos y a la vez entender cómo las alteraciones tafonómicas han afectado esta microestructura. Para ello realizamos láminas delgadas, que al ser observadas al microscopio de luz polarizada nos permiten comprender cómo están dispuestos sus componentes y así intentar analizar cómo varían en diferentes huesos a diferentes edades. En mi caso estudio los huesos de la bóveda craneal, para intentar comprender cómo se forman y desarrollan los huesos hasta alcanzar el tamaño adulto. Bueno, no quería dejar de enseñarles este testimonio de a qué se dedican nuestros jóvenes, porque me parecía mucho más complicado hablarles uno por uno. Nosotros sí tenemos una responsabilidad, sobre todo, que es que cuando hablamos con estos jóvenes tenemos que convencerles de alguna cosa. Yo ya les he empezado a hablar de nuestra máquina del tiempo, les he llevado al principio a los años 80, cuando yo todavía era un estudiante, ni siquiera soñaba yo el hacer trabajos de este estilo, pero ellos quieren ir siempre muy deprisa. Y yo siempre les pongo una diapositiva que probablemente les haga gracia, pero a mí me parece muy ilustrativa. Les hablo de los medios técnicos y le comparo los medios técnicos que teníamos en los años 80 y los que tenemos ahora, a través de estos dos ejemplos. Claro, lo que hay que convencerles a los jóvenes es que lo importante no es ganar en potencia ni en velocidad. Lo importante y lo relevante es estar seguros de tener la cabeza mucho mejor protegida. Esta responsabilidad es dura de llevar, porque los jóvenes, pues como ven, son muy lanzados y quieren hacer estas cosas, y nosotros tenemos que cumplir un papel de mayores y nos obligan a ponernos en posición de mayores. Ya les digo que esta es probablemente la parte que mayor trabajo nos lleva, que también nos agota más. Nos rejuvenece mucho, porque vivir rodeado de gente de 20 años es una maravilla, pero es francamente agotador. Bueno, nada más, terminamos. Les devuelvo con la máquina del tiempo a la Casa de Cantabria de nuevo. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado por este paseo. Nada más, muchas gracias.